capítulo número 16 de los cafés de Me Salud and Performance. Llevamos mucho tiempo sin hacer un directo, pero la verdad es que no nos da la vida entre todos los proyectos que tenemos encima y eso siempre es buena señal. Para hoy tenemos una persona súper especial, un buen compañero de facultad, un buen amigo que se dedica profesionalmente al mundo del fútbol, al alto rendimiento, sobre todo a un nivel muy elevado en fútbol internacional. Así que vamos a hablar hoy con él sobre fútbol, preparación física y vamos a ver si conseguimos contactar con Gelo, a ver si está por aquí conectado y en el momento en el que se conecte al directo le invitamos, que ya sabéis que a veces esto tarda un poquito, vamos a ver si somos capaces de conseguirlo a la primera y que nos cuente su experiencia tanto en fútbol profesional como en categorías inferiores, a ver si se conecta por ahí, que acabo de hablar con él por videollamada y estamos pendientes a ver si entra para que todo funcione. Mira, ya se ha conectado por aquí al directo, vamos a invitarle. A ver si somos capaces de que te llegue. Mira, me está invitando él, pero vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. A ver si se nos conecta. Estoy aceptando, pero a veces ya sabéis que esto da algún que otro problemilla. Parece que se va a poner revoltoso el Instagram y no nos va a dejar. A ver si somos capaces. No nos va a dejar. Gelo, mira a ver si te ha llegado la invitación, que te he aceptado, te mando yo la invitación a ti para que te unas. Ahora sí. Ahora sí. Vamos allá. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué ¿Cómo tal, estamos? Costó, amigo? ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. Aquí ya al frío de Ponferrada. Me ha Al recibido con frío, porque mucho. has pasado del calor veraniego al frío. Pues sí, porque he pasado de entrenar a 34 grados ahora a estar aquí con nieve en las montañas. El cambio ha sido brusco. Pero bueno, Claro. bien, bien. Aquí Pero por bueno, casa y a gusto. Bien, bien, muy bien. siempre volver a casa con la peque siempre se agradece, ¿no? Sí, bueno, ya sabes, ahí con el terremoto que, que ahora no para, ya hizo 3 años y ya sabes que con esas edades no para ni un segundo, tío. Pero bien, bien, con ganas también de verlo, él también con videollamadas ahí me veía y tal, pero bueno, al final es pequeño y tampoco es muy consciente del tiempo y demás, pero bien, feliz porque se me ajusta también muy bien para aprovechar a estar con la familia cuando no tengo que estar allí y poder seguir disfrutando del fútbol y de lo que nos gusta. Qué bueno, tío, cuánto me alegro. Bueno, en primer lugar, para los que no te conozcan, que a lo mejor hay algún despistado todavía que no Uf. sé quién eres, cuéntanos quién es Gelo y a qué se dedica actualmente, a día de hoy. Bueno, ahora mismo soy preparador físico de la sección de Guinea Ecuatorial y Gelo es una persona pues muy normal y muy sencilla, que no me gusta hablar de mí, nunca me gusta hablar de mí, que siempre me dicen que me presente y tal, pero no me gusta hablar de mí, prefiero que opinen pero me considero una persona sencilla, humilde y que, bueno, que al final, como te digo, creo que todo lo que poco a poco pues, se va consiguiendo, al final es de mucho esfuerzo, de sacrificio, como al final decíamos, de no ver a la familia, de no ver al peque, pues por conseguir tus sueños y seguir en el mundo del fútbol. Al final, pues pagas unos peajes que al final, pues un poco te tiene que compensar, dejar a la familia, a la mujer, a tus padres, al niño, sobre todo, pues es complicado, pero bueno, merece la pena si puedo seguir disfrutando de esto. Qué bueno, tío. Además de buena persona humilde, porque además de ser preparador físico de la selección absoluta de Guinea Ecuatorial, actual revelación de la Copa África, ex preparador físico de la Ponferradina en segunda división, es decir, dedicado al fútbol profesional. Pero bueno, no, como tú dices, todo tiene un camino, todo tiene un esfuerzo. Cuéntanos, para la gente que nos esté viendo, recién graduados o futuros graduados en CAFID,
Cuéntanos cómo fue tu paso desde que saliste de la facultad en León, cuál fue tu camino hasta llegar a, por ejemplo, vamos a ir por partes, hasta llegar a la POFE. ¿Cómo fue el camino? ¿Cómo te formaste? ¿Qué hiciste para esa gente que está saliendo de la facultad y está un poco perdida? Pues mira, si te parece, voy a empezar un poco más atrás, De hecho, porque esto nunca lo he contado y yo que te considero amigo y compañero, que estamos ahí compartiendo años en León, tampoco lo sabe mucha gente. Y aprovecho para decirlo para esa gente, para esos chavales que igual pueden que tengan ese problema que tuve yo con su edad. Yo entré con 25 años, si te acuerdas era de los mayores de la clase. Yo entré con eres el 25 años. viejo. Exactamente, exactamente. Era de los más mayores de la clase cuando entré a la universidad con 25 años. Yo accedí a la universidad por el acceso a mayores de 25 años. Me preparé la prueba por circunstancias de la vida. Y al final yo creo que es algo que al final era un poco tabú y que creo que poco a poco hay que ir normalizándolo, ¿no? Yo con esos 18, 19 años tuve problemas de ansiedad que me provocaron pues tener que parar los estudios, tener que parar jugar al fútbol, que es lo que más me gustaba en el mundo. Y bueno, si hay a alguien le puede ayudar este mensaje que nos esté viendo de que nunca es tarde, pues para mí lo que he aprendido es eso, que nunca es tarde. Entré, como te digo, con 25 años, estuvimos ahí en León compartiendo estudio contigo y después de ahí empecé a trabajar en un centro deportivo. También llevaba el fútbol base. Empecé a entrenar a chicos de juvenil, de alevines, llevaba dos equipos. Siempre me gustó el fútbol base, incluso antes de ir a la universidad, pues estaba en un equipo de aquí, de Ponferrada, con niños. Yo creo que todos, o la mayoría de nosotros, hemos empezado en el fútbol base. Al final es un aprendizaje también muy enriquecedor. No hay nada más enriquecedor y más agradecido que los niños. Y a partir de ahí, pues, a raíz del centro deportivo, a través de ahí conseguimos, pues, entrar en la Sociedad Deportiva Ponferradina en el año 2018-2019, donde estuve 5 años hasta esta temporada anterior. Y a partir de ahí, pues, he tenido suerte de primero estar en las sesiones ACE, una experiencia increíble. Y después, ahora, a partir de octubre, que fue la primera convocatoria que fui con Guinea Ecuatorial. Pero sobre todo eso, con lo que te cuento es el mensaje, que al final hay mucha gente que ahora pues está normalizando un poquito todo ese problema de salud mental y demás. Yo tuve una época que tuve que dejar de jugar y tuve que dejar de estudiar, por eso entré tarde en la universidad y normalizarlo, animar a chicos que pueden estar pasando por ese problema para que pidan ayuda y que yo la pedí, salí adelante y aquí estoy y mira dónde estoy. Que es lo que he conseguido, que hace 10 años era inimaginable que estuviera aquí ahora compartiendo este rato contigo y contándote lo que he vivido. Pues sí, si me permites, me sumo a ese nunca es tarde porque yo esto a veces lo he contado, otras veces no, la gente que me conoce un poco más lo sabe. Yo hice la carrera con Gelo León, hice los 4 años, pero hubo dos asignaturas que se me atragantaron. Por diferentes motivos, estuve 2 años más intentándola, no fui capaz. Dejé la carrera, la dejé abandonada, me dediqué a vender lo que hiciera falta por teléfono. Y después de la pandemia, con 30 años, yo fui cuando acabé la carrera. O sea, yo realmente he graduado como tal, llevo 3 años, a pesar de que con 24 ya había hecho toda la carrera. Así que nunca es tarde. Y mira, cuando yo recuerdo estar en pandemia llamando por teléfono aquí en casa, recuerdo que ni imaginar, vamos, no jamás me hubiera imaginado pues, el crecimiento de ahora, de cambio a lo mío, poder abrir mi propio centro al final. Nunca es tarde Eso es. cuando uno quiera, así que nos sumamos a eso. Vamos a ir por partes, dejamos un poco más el apartado de la base, porque sí que es cierto que el perfil nos dedicamos más al rendimiento y salud, y la base se nos queda un poco corta. Cuéntanos, cuando llegas a la Ponferradina, ¿cómo se trabaja en un equipo de fútbol profesional? ¿Cómo organizabas el microciclo? Danos alguna pincelada para los que no hemos tenido la suerte de ese mundo. Pues mira, también tuve la suerte y es algo que hay que verlo desde este punto de vista que te voy a contar ahora. Yo entré a la Ponferradina como redactador. Es una figura que poco a poco se está dando importancia, la importancia que se merece. Entré como redactador
Y en la Ponferradina he pasado por diferentes roles. De primer preparador físico, como te digo, de adaptador, también he estado con los GPS. Eso yo creo que al final en un global te hace mejor, te hace tocar diferentes roles, estar en un rol diferente en un cuerpo técnico, y eso yo creo que al final te enriquece y te hace primero valorar lo que está haciendo tu compañero, entenderlo mejor, respetarlo por supuesto, pero seguro lo que te digo, empatizar de cuando has pasado por ese rol, de cómo puede estar pasándolo en un momento determinado, cómo puedes ayudarle a la hora de trabajar. Y ya te digo, que a veces la gente dice, oh, si no soy, bueno, pues igual no eres primer preparador físico, pero tienes una función que te va en un futuro a enriquecer y a estar en esos cuerpos técnicos diferentes roles para hacerte mejor profesional y mejor persona. ¿Y nosotros cómo lo organizábamos? Bueno, pues al final un microciclo. Nosotros solíamos dejar el día por ejemplo, un día de partido, empezando un día de partido, o el día de descanso sería en el +2. Entrenábamos al día siguiente el compensatorio. Dentro del compensatorio, pues un entrenamiento como seguro que conoces, una parte de sala, una parte de fuerza con ese grupo. Salíamos al campo con esa activación para ya hacer una rueda de pase, le damos un toque de HSR analítico, posesión y unas finalizaciones y reducidos, ¿no? Intentando, sobre todo con esta gente, trabajar un poquito el analítico y compensar lo que habían hecho los compañeros en el partido el día anterior. Ese es el entrenamiento para mí el +1, el más difícil a la hora de motivar a esos jugadores y hacerles entender que tienen que igual hacer esa parte que igual no les gusta tanto como si fuera un partido, pero mientras sus compañeros también, mira, estos están descansando, están en el gimnasio haciendo su parte de tren superior, su movilidad, su bici, yo que no he jugado encima tengo que pringar, también hay que entenderlos, esa parte mental de los jugadores que no han jugado y cuidarlos porque esos son los que también van a ser parte muy importante en cualquier momento de la temporada. Y yo creo que ese es el entrenamiento más difícil de la semana. Con esos hay que cuidarlos, sobre todo a nivel mental también hacerse entender que tienen que hacer ese entrenamiento y que sea también exigente para estar cuando se le pida en mejores condiciones. El +2 era el descanso y después -4 solíamos centrarnos en sala, empezando con fuerza en el gimnasio, con bloques de fuerza, para salir al campo con la activación para, como te digo, también empezar con rueda de pases, que nos gusta mucho utilizar ir al campo con balón y utilizar los espacios reducidos en el -4. En el -3 activamos cadena posterior en la sala, en gimnasio, y en campo utilizamos espacios más amplios, buscando alta intensidad, buscando ese HSR. El -2 sí que igual dejamos un poquito más en sala de preventivo, un poquito más de core, de movilidad. Ahí bajábamos un poquito la carga. En el campo nos centrábamos en algo más táctico que el míster quisiera trabajar ya de cara al partido del fin de semana. -1, los dejábamos tranquilos del gimnasio y pasábamos al campo directamente, donde ellos empezaran, bueno, un poquito de velocidad de reacción, etcétera, y donde ellos cogieran buenas sensaciones, que hubiera buen ambiente y sobre todo de cara al día siguiente al partido, que tuviesen buenas sensaciones y quedasen bueno, pues con buenas sensaciones, como te digo, para también mentalmente, no solo físicamente, para afrontar el partido el día siguiente. Era un poquito el microciclo como lo organizábamos. Qué bueno. Hablabas de entrenamiento de fuerza. Yo ahora que para mí es lo más fundamental, creo que por suerte ya está entrando más en el mundo del deporte, aunque en el fútbol creo que está muy por detrás de lo que debería. Cuéntanos cómo organizar las sesiones de fuerza. Has dicho MD+4, una activación de fuerza y luego has dicho cadena posterior en el MD-3. La cuestión es, ¿divides eso en dos partes por el hecho de dar descanso después del partido? Es decir, el MD-4 hacer la fuerza de activación y el MD
perdón, M-4 y el MD-3 hacer cadena posterior porque hay una mayor recuperación y lo puedes preparar más. Trabajáis de manera específica los isquiotibiales, que evidentemente son la mayor lesión y la mayor plaga en el fútbol. ¿Cómo organiza esa fuerza? ¿Hay tren superior? Cuéntanos un poco esas dos divisiones. Sí, cuando hay tren superior lo utilizamos sobre todo para la recuperación del más uno, para la recuperación de los jugadores que habían jugado, que se quedaban en el gimnasio. Podían quedarse en el gimnasio haciendo bici en función del momento de la temporada, si queríamos, si cómo hubiera sido el partido, si la carga que habían tenido, eso también nos lo daba los GPS, entonces controlamos un poquito esa carga, igual había un más uno que hacían carrera continua en campo, después se metían, o hacían rondos, carrera continua y se metían, y depende, como te digo, como el momento de la temporada y el partido, pues también quedaban en el gimnasio, haciendo, para reducir los impactos, quedaban en la bici, que hacían bici, una sesión de movilidad, de FOAM, y quedaban haciendo tren superior para mejorar la recuperación, tema de testosterona y demás. Y si alguno tenía su plan también individual, si quería pegarle, hacer algún toque de pierna. Como te decía, en el -4 sí que ahí metíamos fuerza, solíamos dividirlo en tres bloques. Todos pasaban por esos bloques. Antes de esos bloques siempre tenían individualmente su plan preventivo y después todos a la vez en sala hacíamos los tres bloques para tener una transferencia de lo que íbamos a hacer en el campo. En ese día, como te digo, en el -4 hacíamos espacio reducido, entonces focalizábamos en sala, en gimnasio, por ejemplo, tema de sentadilla, con una transferencia a salto de banco y también un poquito un toque de tren superior. Podría ser, como te digo, press banca con la sentadilla y transferencia a salto banco. Podría ser un bloque y como te digo, en función de la temporada, pues 2, 3 series de ese bloque. Otro bloque que podríamos tener es el hip thrust o peso muerto, alternando uno y otro, con salto horizontal con dominada, por ejemplo. Y era un poquito como trabajamos la fuerza. También teníamos las cónicas, las poleas, también podíamos utilizar, teníamos un bloque también con polea para darle toque de aductor, con transferencia, salto lateral y con otro, por ejemplo, de tren superior. Eran los tres bloques, con 3, 4 bloques que manejábamos. Sería un poquito esa sesión antes de salir al campo, como te decía. Y en el -3, como focalizábamos más el trabajo de campo en espacios amplios, eso, como te decía, que activábamos ahí la cadena posterior. Ahí sí que nos centrábamos como te digo, en isquiotibiales, también buscando ese trabajo en estaciones, en bloques, como por ejemplo con cinturones, con aceleraciones, deceleraciones con gomas, tema de nórdicos, puente de glúteo, con diferentes variantes, un poquito esa activación para prepararnos, como te digo, para el campo, para ese -3 que era espacios amplios y buscábamos ahí la alta intensidad, el HSR a más de 21 o sprint a más de 24 km/h. Hay mucha reticencia en el fútbol profesional a introducir sprint, microdosis de sprint, ¿o cómo lo ves? Sí, bueno, a ver, yo creo que hay diferentes formas de introducirlo. Yo, por ejemplo, cuando tenía la oportunidad de tener los GPS y verlo en directo con la tablet, sobre todo en el -3, ver cómo iba el entrenamiento, también el entrenador me lo pedía. Ahí es más fácil calcularlo. También depende, como te digo, del míster. El año pasado tuve la suerte de trabajar dentro de la mala suerte, de que fue la temporada mal, tuve la suerte también de coincidir con 3 cuerpos técnicos diferentes, cada uno con su forma y su metodología. Sí que había un entrenador que le gustaba mucho el tema analítico de sprints, de llegar a ese 90%, 80-90% de su máxima velocidad para llegar ahí en esas condiciones, para mejor preventivo, que ese también opino que no hay. Y otros pues exactamente, y otros preferían pues de forma analítica, de forma jugada, llegar a esos niveles. Analizando los datos, hay Marcos, y viéndolos como los tenía, si quieres llegar
a esos niveles, como decimos, de ese preventivo a través del sprint, porque es lo que te va a preparar, porque en el partido no te vas a poder guardar nada y vas a tener que hacerlo al 90, 95 o al 100%. Mejor preparatorio que, por decirlo así, mejor preparación, mejor preventivo que analítico, pues a nivel de GPS llegaban todo el mundo. Ahí te asegurabas que todo el mundo llegase a ese valor que nosotros Lo que tú queríamos. querías. Exactamente, que por lo menos ese día, esos 2 o 3 sprints, 4 que hicieras, te asegurabas que llegaban a esos niveles y estabas, bueno, al final siempre se te puede escapar. No hay nadie que tenga la medicina para esto y si no se haría de oro. Pero ahí te asegurabas de que por lo menos estabas preparado para que en el partido, si tenías que hacer ese 90% de tu sprint, ya lo habías hecho y estabas acondicionado para hacerlo, estabas adaptado a las exigencias, las demandas de la competición. Yo creo que yo estuve bueno, ya te lo sabes, que te fui a ver a Ponferrada, analizando todo lo que sé ahora y todo lo que he aprendido ahora en esta última época, cambiaría muchas cosas de las que hice en Claro, el pasado, muchísimas, y y yo una de igual. ellas sería, sí o sí, meter sprints a máxima velocidad, sin valor, solamente correr a máxima velocidad, porque creo que no hay nada, y porque lo he aprendido, no hay nada más preventivo, no hay nada más protector para lesiones de isquios que correr a máxima velocidad, punto. No te digo que lo Exactamente. metas en el MD -1, pero Con en el sentido 3 común. en el 4 Claro. Ahí te encaja, es encajarlo donde te entra en el microciclo. Pero yo también estoy contigo de acuerdo. ¿Qué es lo difícil de ahí? Que ahí es donde jugamos también un papel convencer, importante. convencer Exactamente. al entrenador o engañar al entrenador, que al final es lo que, cuando más hablo con gente como vosotros que dedicáis al mundo profesional, hasta la gente de más alto nivel dice lo mismo, dice, es que al final tengo que engañar al entrenador de lo que vamos a hacer. Y también al jugador. Al jugador le cuesta también entender, porque bueno, también puede que igual esa semana pues no lo vea necesario, que dirá, joder, prefiero llegar en plenas condiciones y descansado, pero darle a entender o hacerle entender que al final eso en el minuto 5, en el minuto 80, en el minuto 30, en el minuto que sea, te puede pasar y tienes que hacerlo. Y cuanto más preparado estés para hacerlo, si ya lo has hecho durante la semana, vas a estar mejor preparado. Y yo estoy de acuerdo también contigo que el mejor preventivo también de isquiotibial en este caso es los sprints, es el 90% de tu máximo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Además, quiero añadir una cosa importante, que esto lo he aprendido. Yo siempre digo que lo mejor de los cursos, de los másteres, de cuando vas a una reunión con profesionales, es el café después de comer. Ahí se aprende. Y esto me lo dijo mi buen amigo Toño, que trabaja en la cantera del Depor. El trabajo de tren superior en futbolistas es importante. Lo primero, porque hay que generar fuerza. Y lo segundo, por una razón que a mí me dejó con el chip y lo he entendido, y creo que tú lo piensas igual, es que al jugador o a la jugadora le gusta ponerse la camiseta y que la camiseta le quede apretada. Esa sensación de que Sí, te pones la manga y ya has hecho aprieta, algo, ¿eh? Eso también. ahí También es un había, efecto. ahora se está un poquito, ya ves que ahora está el preparador físico de club y después está gente que tiene su preparador físico individual. Ahora se está, hay una vertiente ahí o también nutricionista. Es muy raro ver ya sea de primera red, segunda red, no hablemos de solo de fútbol profesional, gente que ya tiene su preparador físico individual y su nutricionista individual. Entonces, yo creo que ahí se está empezando a dar mucho más, como dices, mucha más importancia a la fuerza, que para mí también es la capacidad sostén, la base del resto. Pero antes era entrenar fuerza, me va a hacer más lento. No, yo nunca he entrenado fuerza, no quiero entrenar fuerza porque a mí me va bien así. Al final hay que también hacerles entender que la fuerza te mejora, te sostiene la resistencia y te mejora la velocidad. O sea, y te va a hacer, como dices tú, a día de hoy con las demandas de la competición, cuanto más fuerte, mucho mejor y vas a rendir mejor, va a ser mejor para tu rendimiento, hacerles entender eso. Por mucho que no les guste y ese momento del gimnasio antes o después no les guste porque les gusta el campo, les gusta el balón, les gusta hacerles entender eso. Gracias a Dios hay gente que ahora con 40 años está jugando y hay que preguntarles por qué están jugando a estas edades cuando antes
Con 40 Pues era impensable jugar al máximo nivel, impensable. al César lo que es del César. La primera persona que a mí me dijo esto, y que yo cuando me lo decía, necesito algo en tercero de carrera, sobre la fuerza, que la fuerza era todo, y yo me acuerdo que yo en aquella época hacía atletismo y decía, es mejor aeróbico que fuerza, era Isidoro, Sí. era un fiel defensor, y las cosas como son, en aquello, eso hace muchos años, de eso ahora más de 10 años, hace 10 años era de los pioneros, y yo soy consciente de que era de los pioneros en el que defendía la fuerza por encima de todo, también porque en su deporte, en el balonmano, Sí, era fundamental, pero chapo, yo me quito el sombrero y en aquel momento yo recuerdo que sí, sí, también que lo veíamos de otra forma, no me lo claro. creía, no me lo creía. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Esta es la pregunta que más me interesa porque el día que me enteré era como me explota la cabeza, a este tío se le ha ido la... Yo de primeras pensé que no era real, digo, no puede ser lo que estoy viendo. Cuéntanos, ¿cómo se pasa de ser preparador físico de un equipo de segunda división a ser preparador físico de la selección de fútbol de Guinea Ecuatorial? Cuéntanos, por Pues, favor. pues mira, te cuento. Antes de entrar ahí y contarte, estoy encantado. O sea, estoy encantado. Para mí ahora mismo la selección ha sido una bendición. O sea, gracias a Dios que me he encontrado con ellos y he encontrado a ese grupo de jugadores y de cuerpo técnico, porque estoy, te digo, muy feliz con ellos. Como te decía, yo en junio eh, bueno, no hablan conmigo directamente, quedaron en llamarme de la Ponferradina, no me llama nadie. Entonces, como faltaba una semana para empezar la pretemporada ellos, pues imaginaba que no me iban a llamar, imaginaba que no contaban conmigo. Entonces me llamo a Antonio Calle, que estuvo también el año pasado de asistente con el cuerpo técnico de David Gallego y de Tony Clavero. Me llama porque le habían llamado de las sesiones ACE, que quería contar conmigo. Yo, indudablemente, sin dudarlo, le digo que sí. Voy con la ACE y después del ACE, que acabamos en agosto, una cosa así, en septiembre, pues bueno, recibo una llamada para, para formar parte del cuerpo técnico de preparador físico de la selección de Guinea Ecuatorial. También como tú, pues de primeras, imagínate, una sorpresa enorme. Estaban buscando, como te digo, preparador físico. Bueno, habían hablado muy bien de mí a través de sesiones ACE y gente que al final esto es un mundo pequeño y gente conoce a gente, al final van preguntando, se van informando. Yo en Alicante tengo la reunión con el míster, con Juan Michá, y que fue en septiembre. Y a partir de ahí hubo muy buena conexión y a partir de ahí, ya te digo, en octubre ya fui con el primer amistoso que teníamos contra Burkina Faso allí en Guinea Ecuatorial. Y después ya fueron la clasificación, 2 partidos de clasificación para el próximo Mundial y ahora Copa África. Y ya como te digo, pues así fue un poquito la historia y encantado y muy feliz de estar con ellos. Cuéntanos, ¿qué te encuentras la primera vez que llegas a la selección allí a Guinea Ecuatorial en el sentido de logística, futbolistas, la diferencia entre Europa y África? ¿Cómo es ese primer contacto en un mundo que al final no deja de ser diferente al europeo? Sí, al final es eso, al final es diferente. Tú le haces una imagen en la cabeza, sobre todo la primera vez, de cómo será, que me encontraré allí. Pero desde el primer momento que estuve en el aeropuerto, donde te empezabas a encontrar con jugadores, cuando viajamos todos juntos para allí, de las concentraciones, el ambiente es totalmente diferente a un equipo europeo. O sea, no tiene nada que ver. Eso, más familia que esa, yo creo que no hay en el mundo, porque son hermanos y así se llaman y se cuidan y se respetan como tal. Y ahí ya empiezas a ver que es algo diferente. Y después allí, a la hora de entrenar, a la hora de metodología y demás, la verdad que es también muy parecido aquí a Europa. Empezando por el idioma, que allí se habla español. Entonces ahí es como un entrenamiento 100% con una metodología también muy española, porque la mayoría de jugadores juegan en las ligas de España. Y ya te digo, muy bien, muy agradable todo. La verdad que
estás un poco con qué me voy a encontrar, como dices, al principio de qué me voy a encontrar allí, las dudas y demás, pero desde el primer momento con muy buena sintonía con todos y el vestuario es increíble. El vestuario es de 10 que nunca me había encontrado un vestuario como ellos y yo creo que al final ese es el secreto de estar en una Copa África, de llegar a, bueno, pues a pasar de ese grupo que teníamos y llegar a octavos de final de una Copa África. Al final el secreto es ese, el secreto es que no hay jugadores que individualmente digas juega en primera división de Alemania, juega en primera división de tal. Son jugadores que compiten como una familia, como hermanos, y ya te digo que ante eso, para ganarnos para ganarles es muy difícil porque aunque sea la selección que sea que tengas enfrente, muy complicado ganarles por ese motivo. Y ya te digo, el tema de África, encantado. Y lo que me he encontrado ha sido muy positivo todo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Vamos a la Copa África porque al final habéis hecho un papel súper, súper destacado. Evidentemente, creo que equipo revelación. Si no recuerdo mal, no sé si MVP o máximo goleador. Ya me baila un Sí, poco el máximo la cabeza en los goleador cuentas. fue Emilio, de votadores fue Emilio. Vale, como preparador físico, como staff, sobre todo vamos a la preparación física, que es lo que más nos interesa, y el tema del entrenamiento. ¿Cómo se prepara una Copa África? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo preparaste todo antes de llegar a la cita? Bueno, al final es diferente a un club, muy diferente a un club. Un club tú tienes el seguimiento día a día de los jugadores, sabes las cargas que tienen, lo estás organizando tú, tienes el feedback diario con ellos. Y ahí te encuentras que, claro, la selección, el feedback que tienes tiene que ser vía, pues, por el teléfono o sobre todo también en contacto con los preparadores físicos de los clubs, estar en contacto con ellos, tanto para lo que están haciendo como nosotros lo que hacemos allí para darles información de lo que están haciendo y cómo se están encontrando ellos y demás. Al final es algo que tiene que ser así, esa comunicación tiene que ser fluida por el bien del jugador, bien del club y bien de la selección. Como preparación, nosotros creo que volamos el 5 de enero para Guinea y ahí estuvimos el primer tramo de preparación, tuvimos un amistoso y después ya fuimos creo que el 11-12 llegamos a Costa de Marfil y el primer partido teníamos el día 14. La preparación, pues era un poco compleja te digo por qué, porque nos encontramos con esa situación de que había jugadores que al final están en diferentes ligas, diferentes países de Europa y también de Guinea, y había un jugador también de la Liga de Sudáfrica. Entonces hay ligas que paran, otras ligas que siguen, jugadores que llevan X tiempo parados, jugadores que habían jugado hace 2 días. Entonces, ahí es un poquito lo que tienes que hacer ese encaje de bolillos para unos mantener ese estado de forma que venían ya en sus equipos y que no tenían que hacer una mini pretemporada, por decirlo de alguna manera, y otros jugadores que llevaban pues igual tiempo, coincidía también con Navidad, con ese periodo de Navidad, que llevaban sin entrenar y que igual tenías que exigirles un poquito más o bien al final de entrenamiento con algunas series, algo analítico, pero siempre un poquito cuidando todos esos detalles. Por eso sí que fue un poquito más difícil que en un club, porque en un club tienes las cargas y ese feedback diario con todos los jugadores, pero a nivel así de selección, ya te digo, fue un poco más complicado porque por las fechas unos llevaban, yo recuerdo, algunos habían jugado el día 3 y volábamos el 5. Otros llevaban, por ejemplo, 20 días sin competir, etcétera, porque sus ligas habían parado. Sí que hubo jugadores que yo les mandé durante ese periodo para que no estuvieran sin hacer nada, para que estuvieran activos. Les mandé trabajo para llegar en las mejores condiciones posibles a la Copa de África y ese fue el punto de inicio. Después, durante la Copa África, pues ahí fue un poquito ya mejor, porque ya estabas en comunicación con ellos. De lo que te planificas a lo que después es, pues lógicamente cambian cosas porque tú planificas, tienes una idea en la cabeza, pero al final tienes que contar con ellos, con su estado, con cómo se encuentran, el viaje, etcétera, el estado del campo, muchos factores que igual no cuentas, pero que también son importantes y lógicamente pueden variar
pues alguna sesión o algún día libre que no tenías pensado introducirlo para que lleguen después a las mejores condiciones, etcétera. Y allí, bueno, pues lo manejábamos un poco. Allí sí que es verdad que era jugar. Tuvimos esta semana antes, pues un poquito de carga, para cargar las pilas para la Copa África, para lo que se venía. Y después teníamos día partido 14, 18, 22. Prácticamente era jugar, recuperar, activar, jugar. Era un poquito, al final, mientras estabas allí eso, porque no había mucho tiempo para entrenar, simplemente mantener un poquito esta forma, mantener un poquito esa chispa, que recuperasen bien. Una cosa muy importante era, ahí tenía un papel muy importante el cuerpo médico, con médico y con los fisioterapeutas, de que recuperasen muy bien, porque en 3 partidos ya tenían que competir otra vez y la exigencia era máxima, porque ahí estábamos además con selecciones como la anfitriona Costa Marfil, como con Nigeria, con jugadores que están jugando a un nivel de Champions League de máximo nivel y si querías competir, tenías que estar en los partidos, la exigencia iba a ser máxima. Entonces, la recuperación yo le daba mucha importancia también, porque quería que recuperasen bien para, para sentirse bien a la hora del partido, que al final es lo que cuenta. Entonces, ya te digo, era un poco recuperar, activar, jugar, recuperar, activar, jugar, pero ya te digo, ahí en la recuperación también era muy importante, hicieron un trabajo muy, muy bueno todo el staff y sobre todo el cuerpo médico y fisioterapeutas para que estuviesen en las mejores condiciones, tanto para entrenar como en los partidos. Por poner en valor el trabajo que habéis hecho, tanto el staff como tú, si no recuerdo mal, corrígeme, quedáis primeros de grupo en un grupo en el que está el campeón y el subcampeón, es decir, los 2 finalistas de la Copa África en vuestro grupo, primero, vosotros, segundo y tercero. O sea que Sí, algo habéis hecho bien, porque evidentemente el nivel de Guinea Ecuatorial, no conozco mucho el fútbol africano, pero entiendo que el nivel de Nigeria con jugadores como Simen, entiendo como el nivel de Costa de Marfil, que es uno de los más potentes del fútbol africano, que quede segundo y tercero, dice mucho de vosotros, dice mucho del trabajo que habéis hecho. Así que en ese sentido, pues bueno, ese currículum no te lo quita nadie. sí, nosotros, a ver, cuando acaba la Copa África te queda por la forma un poco un sabor así agridulce. O sea, nosotros, lógicamente, lo que han hecho los chicos es increíble y es de admirar. En un grupo donde está Costa de Marfil, donde está Nigeria, está Guinea-Bissau, también una buena selección, pero sobre todo Nigeria y Costa de Marfil, que son 2 potencias que al final se ha visto dónde han llegado, como dices tú, la final encima Nigeria-Costa de Marfil y la gana Costa de Marfil, cuando hace 20 días le habías ganado 4-0 allí en su estadio, pues te queda ese sabor agridulce. Quedas primera de grupo, o sea, la fase de grupo no puede ser mejor. Vamos, a los chicos no se puede decir nada, fue increíble a todos. Y después en octavos yo creo que te coincide el partido que, bueno, que no, el día que no te sale nada, que te mueves con una expulsión, el tema del penalti fallado, después en la última jugada del 98 te marcan el gol después de haber aguantado como aguantaron con 10. Y te queda pues ese sabor agridulce. Al final, en esos partidos que se deciden por detalles, a veces el mejor, como sabes, el mejor no pasa. Y fíjate, es lo que estamos hablando, que quedas primero de grupo con Nigeria, con Costa de Marfil, en el grupo que estaba. Ellos llegan a la final y tú en octavos de final te vas. Por eso te queda ese sabor agridulce, pero muy feliz como te digo, por el trabajo que hicieron, por el trabajo que se ha hecho y creo que también, como dices, es bueno, pues de reconocer sobre todo el trabajo que se hizo y esa primera fase de grupos, pues creo que quedará para historia, para Guinea Ecuatorial, que creo que es la mejor fase de grupos que se ha hecho y bueno, pues solo por los jugadores que al final son los que estuvieron ahí dando el callo y que, bueno, que no lo olviden, que eso no se manche con ese partido al final de octavos. Sí que mucha gente, seguro que después de esa fase de grupos tenía unas expectativas desde fuera, pues igual muy altas, pero claro, es lógico que le acaban de meter 4-0 a Costa de Marfil en su estadio con 60.000 espectadores. Entonces la gente normal que después te vaya a exigir más y que haya quedado con esa tristeza, pero bueno, que no le quiten valor también a lo que se ha hecho, que ha sido, vamos, un trabajo increíble. ¿Qué es lo que
más, esta ya la última, ya pasamos a la pequeña encuesta final para no robarte mucho tiempo, que sé que salió. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de la Copa África? Tema estadios, tema ambiente, el fútbol, tú que has estado en fútbol de élite en segunda división y has visto estadios de alto nivel, ¿cómo es la comparación entre el fútbol europeo y el fútbol americano? ¿Cómo lo viven allí? Pues lo que más sorprende es el ambiente. El ambiente, allí viven el fútbol como creo que se debería vivir en todos los sitios, porque allí el fútbol es igual a fiesta. Y creo que debería ser así siempre, en todos los sitios. Al final el fútbol es para hacer feliz a la gente. Y ellos eso lo llevan a rajatabla. Eso era las gradas, el ambiente por las calles, mucho colorido, como se ve también por la tele, bailes, etcétera. Y es que ellos son así. Y el ambiente, eso me sorprendió, aunque ya más o menos te hacías una idea de cuando ves por la tele Copas Áfricas y enfocan a las gradas y ves todo ese colorido y esa alegría y te sorprende, pero hasta que no lo vives, pues desde en primera persona, la verdad que impacta y ya te digo, tanto las calles, las gradas, era todo ambiente festivo, muy colorido, música, tal como se entra al estadio, si hay vídeos de los jugadores nuestros entrando a jugar con música, bailando, que dices, claro, aquí en Europa es impensable. En una Eurocopa te estás jugando 3 puntos que son vitales para seguir en la competición y ves a los jugadores concentrados con sus cascos, cada uno en su momento de concentración, seriedad, y aquí los ves entrando. Pero claro, yo lo veía, yo decía, vamos a jugar contra Costa Marfil, contra 60.000 espectadores, ellos jugándose la vida, nosotros también nos jugábamos porque éramos el primer grupo, o el grupo A, y aún tenías que hacer cálculos y no podías andar con la calculadora, y lo mejor era ganar y ahí estabas clasificado. Y claro, yo como si fuera de Costa de Marfil digo, madre mía, estos están entrando bailando al partido, dices, estos están, vamos, qué presión tiene este, me daría más miedo aún, porque dices, están, vamos, súper confiados, con esa alegría que entran, con bailando, con música. Era una maravilla, eso era un espectáculo. Joder, tío, cuánto me alegro. Bueno, vamos ya para acabar la última fase. Son preguntas cortas para unas pequeñas pinceladas y ya con esto ya acabamos. ¿Tu mejor recuerdo deportivo? Eh, Mejor recuerdo deportivo, el ascenso a segunda división con la Ponferradina. Te voy a preguntar, pero ya sé la respuesta. ¿Tu peor recuerdo deportivo? El peor recuerdo, pues ese, lo sabes también. El año pasado, pues el descenso con la Ponferradina es el peor recuerdo. Pero ojalá que nunca se hubiera dado. Pero bueno, porque al final yo soy de aquí de Ponferrada, mi equipo es la Ponferradina y yo desde pequeño siempre iba al estadio con mi padre, pues cómo no me va a doler a mí ese descenso. Ojalá, como te digo, que nunca se hubiera dado. Pero también te digo que esos momentos, pues, de los malos es cuando más aprendes y cuando después valoras, cuando tienes cosas buenas, más lo valoras. Tus tres imprescindibles de fuerza para el fútbol. No te sabes decir, los básicos. Yo te diría, squat, mm, peso muerto y hip thrust, me quedaría con esos tres. Está importante. Un consejo para aquellos que estén en cuarto de CAFID y sobre todo, no para los de cuarto, no para los de primero o segundo, que el consejo yo creo que es aprovechar porque no sabéis lo que os vais a perder si no lo aprovecháis ahora. Un consejo para los de cuarto, además de para los de cuarto, para los que van a salir al mercado laboral. ¿Qué les aconsejarías? Pues primero humildad, en el sentido de que te vas a encontrar con que aunque tú tengas titulación, desgraciadamente, igual te encuentras con gente que no tiene, pero que igual está por encima de ti. Igual tiene más experiencia. Y esa experiencia, yo creo que yo he aprendido que la experiencia te da muchas cosas. Y estar día a día ahí trabajando y fallar y que te digan, como decías, me ha dicho esto, y el otro me ha dicho esto, ver, eh, por lo que te digo, que gente que igual no tiene esa formación, pero que tiene su clientela
clientela y que está muy a gusto con su clientela y le va bien. Pues aprender también de esa gente. Ser humilde siempre, aunque tengas la titulación que tengas, y aprender de cualquier persona. Y la experiencia es un grado. Y si tienes que aprender, aunque sea lo que sea la otra persona, no sea graduado, no sea licenciado, tienes que aprender esa persona, aprovéchalo, porque igual aprendes más ahí que con otra persona que sí que tiene titulación. Qué bueno. Yo, si me das permiso, añado a los que vais a hacer prácticas, aprovecharlas al máximo. Preguntar, dar la chapa. Si podéis hacer prácticas en 2 sitios diferentes, ir a 2 sitios. Si podéis hacer sin prácticas, si podéis ir a ver a entrenar a gente, ir a verlo. De verdad, es donde más se aprende. Eso es, Eh, lo que te decía de la experiencia, porque al final es lo que dices tú, Marcos. La práctica es el mayor aprendizaje es la práctica. Y de estar ahí y bueno, y de lo que dices tú, de tener la humildad para preguntar, de tener la sí, sí, humildad de decir, no entiendo, ¿por lo que qué sea. haces esto? No decir, no, pues es que es, claro, él viene de donde viene, ya ha estudiado, tendría que saberlo, ¿no? Pues igual, que no te dé vergüenza, pues ¿por qué haces esto? ¿Y esto por qué no lo haces así? Y preguntar, lo que dices tú, preguntar, porque al final es lo que te vas a... Diferentes opiniones es lo que te vas a llevar y eso es beneficio para ti. Eh, un sueño por cumplir. Está jodida, ¿eh? Uf, es fastigada. Imagino que te refieres al deporte. Imagino que Sí, te los de, refieres los de la vida ya me los sé, a la Gelo. vida ya lo Ya lo sabes has más. cumplido. Ya lo he cumplido, exactamente. La vida ya lo he cumplido. Pues el tema del deporte, pues un sueño por cumplir. Porque al final, mira, está tan difícil esto del fútbol, de poder estar en un cuerpo técnico. Yo conozco a profesionales increíbles que, desgraciadamente, ahora mismo no pueden estar disfrutando de un día a día en un equipo. Entonces, un sueño por cumplir, pues más que un sueño es un deseo de decir, poder seguir disfrutando del sueño que es este a nivel deportivo, que es estar en un staff y poder disfrutar del fútbol desde lo que más me gusta y me apasiona, que es desde la preparación física. Y la última, esta es la genérica para todos, aunque luego te voy a añadir otra. Ser PF para ti es... El sueño de mi vida. Ahí Esta es la está. respuesta genérica de todos y yo creo que es la mejor que podéis dar. Te Esa, voy a esa añadir una, es pregunta de examen de cuarto, ¿no? te voy a añadir una off the record, aunque ya me sé la respuesta. Tu mejor recuerdo de la carrera. Puedes decir el que quieras. De la carrera, tío. Uf, mejor recuerdo como tal. Bueno, no sé de alguno, tío. No me quedaré con alguno, pero tengo tan buen recuerdo de la carrera. O sea, también aprovecho para los que están en cuarto y segundo, lo decías antes, que aprovecharlo de verdad, porque Sí. lo que se vive ahí es único y va a ser para toda la vida. O sea, los recuerdos esos que vives en la facultad y demás, y ya ves tú y yo, o sea, los amigos que haces allí, aunque no los puedas ver diariamente, aunque pasen meses que no sepas nada de ellos, lo que sea, al final, ya ves, nos hemos encontrado ahora por aquí, parece que ayer que estuvimos tomando un café y estuvimos juntos. Esa química, ese feeling, pues siempre va a estar ahí, es gracias a la universidad, a esos años que hemos pasado allí juntos, que no los valoras y que no los aprovechas, porque lógicamente pues no estás pensando En en eso otro. cuando estás allí. Correcto. Claro, estás pensando en otras cosas, como sabes, estás pensando He en de darte cómo una mala puedo hoy, noticia. Hace poco estuve en León y ya no es lo mismo. Pero no bueno, lo mismo. Yo siempre nos queda León. hace poco estuve, pero yo ahora voy a otra cosa, claro, voy con mi mujer y voy con mi hijo cuando voy, entonces ya me voy más por el centro, Vas a no voy otra tanto zona ya. Sí. voy por el húmedo, pero no para lo que íbamos de aquella, voy para otra cosa. Hay una calle que si pasas ya no están los bares que estaban antes, pero bueno, eso es otro tema que podemos hablar en No, otro momento. siempre nos Así que nada, Gelo, quedará, cuando seamos mayores podemos poner otra vez en marcha, eso no te preocupes. eso está hecho. Gelo, muchísimas gracias por este rato, ha sido un placer compartir contigo este ratito de experiencia. Sigue dándole duro, te seguimos ahí con Guinea. Muchas gracias por aceptar la invitación, queda pendiente un café en persona y como siempre hago con todos, os dejo abierto el micrófono estos últimos minutos por si queréis añadir alguna cosa más. Nada, gracias a ti, porque al final pues estás dando visibilidad a gente
que está por suerte en estos momentos pues en equipos profesionales y demás y al final ese tipo de charlas pues ojalá que sirva a alguien para sacarle alguna duda o para que si quieren, por ejemplo, mira, aprovecho, si quieren escribirme o cualquier cosa, que si necesitan cualquier cosa para su trabajo, lo que sea, aquí estoy encantado para ayudarles en lo que haga falta, que eso al final es algo que entre nosotros nos tenemos que ayudar. A veces te encuentras con gente bueno, que no quiere compartir con su forma de trabajar o lo que sea. Yo encantado de toda gente que me haya visto ahora, que quiera seguirme para cualquier duda que tenga o para ayudarle con cualquier aspecto, que aquí estoy a vuestra disposición y a la tuya también. Y gracias a ti el primero. Amigo, cuídate mucho, nos vemos pronto, un abrazo enorme y muchas gracias por este rato, ¿vale? Gracias. Cuídate, Gelo. Un abrazo fuerte a todos. Chao, amigo, chao, chao.